Dios pelea por nosotros, Él aquí está, ganando la victoria, ha vencido ya, su mano nos sostiene, nada nos moverá. Vamos a decirlo, Cristo está aquí. Vamos a declarar que Él pelea por nosotros. ¿Puedes decirlo? Dios pelea por nosotros, Él aquí está, ganando la victoria, ha vencido ya, su mano nos sostiene, nada nos moverá, Cristo está aquí. Vamos, y lo llevó, llevó nuestras cargas, quitó la oscuridad, ganando la victoria, ha vencido ya, su mano nos sostiene, nada nos moverá, Cristo está aquí. Vamos, viviré, viviré por su poder, me ha hecho libre y cantaré, la cruz venció y salvo soy, en tu nombre, oh Dios. Llevo nuestras cargas, quitó la oscuridad, ganando la victoria, ha vencido ya, su mano nos sostiene, y nada nos moverá, Cristo está aquí. Vamos, viviré, viviré por su poder, me ha hecho libre y cantaré, la cruz venció y salvo soy, en tu nombre, oh Dios. Viviré y viviré por su poder, me ha hecho libre y cantaré, la cruz venció y salvo soy, en tu nombre, oh Dios. Vamos, iglesia, a declarar la victoria inminente de Cristo en nuestra vida. Vamos a declarar la victoria inminente de Cristo en nuestras situaciones. Vamos, iglesia, a declarar creyendo lo que el Padre ya ha hecho por ti y por mí. Vamos a cantar esta mañana declarando y creyendo que las cadenas han sido rotas. Oh, que el perdón de nuestros pecados ha sido pagado ya en la cruz.
futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Y vive soy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Estamos vivos en libertad, en libertad. Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Qué gusto me da saludarles. Quiero comenzar por hacer una invitación a las personas que no han tenido la oportunidad de vivir la maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios, para que en estos momentos tú te vuelvas con todo tu corazón para recibir todo lo que Dios ha preparado para tu vida. La Biblia nos da una declaración maravillosa, una de las declaraciones más famosas de la Biblia se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Así es, en la Biblia encontramos esta maravillosa noticia donde nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos declara el plan maestro de Dios. Hemos sido destinados a vivir en el plan maestro de Dios, porque muchas veces quizás en nuestra vida en este mundo nos ha hecho pensar que nuestra vida no tiene sentido ni propósito, pero en realidad cuando tú te vuelves a Dios y empiezas a oír lo que Él dice y lo que Él declara, para nosotros, para la humanidad, nos vamos a dar cuenta que hay un plan en curso, hay un plan en marcha y el hombre está en el centro de este maravilloso plan que Dios tiene desde el comienzo de la creación. La Biblia nos dice que el hombre se separó de Dios
El hombre fue creado igual a Dios, a su imagen, a su semejanza, con el propósito de gobernar sobre la tierra de parte de Dios. El hombre iba a representar a Dios, volver a presentar a Dios ante la creación para tener dominio y sujetar la tierra y la creación a la autoridad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que ocurrió una separación, que el hombre se separó de Dios, tomó confianza en sí mismo e ignoró lo que Dios le había instruido a hacer cuando Dios lo puso al hombre en un lugar maravilloso para estar en una amistad e intimidad con él, en el huerto del Edén. Tú puedes leer esto en la Biblia en los capítulos 1, 2 y 3, en el libro del Génesis, y te vas a dar cuenta en el libro del Génesis cómo Dios en el principio nos revela los planes que tiene para la humanidad. Nos dice entonces que el propósito de Dios era que el hombre estuviera con él por toda la eternidad. Ese era el propósito de Dios, pero el hombre se separó, nos dice la Biblia, ignorando lo que Dios le había dicho para permanecer en una amistad con Dios, porque el amor verdadero de Dios consiste en que Él nos ha dado la libertad, la facultad de elegir libremente, y el amor verdadero consiste en hacer una elección. Cada persona en este mundo tiene la oportunidad de hacer una elección para acercarse y volverse a Dios o rechazarlo e ignorarlo. Dios hizo al hombre con esa facultad. En eso consiste el amor verdadero. El amor verdadero de parte de Dios no haría que el hombre se convirtiera en una marioneta o en un robot programado que no tuviera ninguna otra alternativa más que hacer lo que Dios deseaba. De ninguna manera. Dios hizo al hombre con esa libertad. En eso consiste el amor verdadero. El hombre tenía que elegir cada día permanecer en una relación de amistad con Dios, permaneciendo en lo que Dios le había dicho. Pero el hombre se separó, tomó su propio camino, y la Biblia nos dice cómo esto tuvo consecuencia, cómo el hombre que había sido creado para vivir por siempre con Dios, se volvió mortal. El hombre finalmente, al separarse, al desconectarse de la fuente de la vida que era Dios mismo, el hombre se volvió mortal, corrompió su naturaleza y corrompió toda la creación. Por esa razón la Biblia nos declara cómo Jesús vino desde los cielos a morir en esa cruz. Eso es lo que la Biblia nos declara, cómo Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para restablecer su relación con el hombre. La verdad, queridos amigos, es que Dios no tenía por qué hacerlo. Él no tenía la obligación de hacer algo por el hombre que había fallado y había decidido apartarse de Dios. Pero Dios lo hizo. Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para restaurar su relación con el hombre, es decir, decidió salvarlo. Por eso la Biblia nos dice en Juan 3:16 que Dios nos amó tanto, dice que nos dio a su Hijo. Y cuando habla de darnos a su Hijo, nos habla de un regalo. Nos está diciendo que estuvo dispuesto a llevar a Jesús a morir en esa cruz, donde en esa cruz, como hemos escuchado, seríamos juzgados por nuestros pecados y maldades. Toda nuestra vida hemos oído que Jesús, que Cristo murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero la pregunta es si tú entiendes esto, si realmente estás viviendo en esto que se hizo a tu favor. Si no lo entiendes, no podrás recibir lo que Dios te está ofreciendo. Por eso la Biblia nos declara el plan maestro de Dios, al cual hemos sido destinados para vivir con Él por toda la eternidad, porque nos dice que nos dio a su Hijo para que ninguno se pierda, más que a todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Entonces nos está diciendo que hay un regalo de vida eterna. Dios nos dio su propia vida, vino a través de Cristo Jesús manifestándose al mundo para que a través de Jesús nos fuera entregada la vida misma de Dios, la vida eterna. Así que cuando la Biblia nos habla de vida eterna, la palabra para vida en este caso se traduce de la palabra griega zoe, que se refiere a la vida de Dios mismo. La vida de Dios no se encuentra en las plantas, no se encuentra en la naturaleza, la vida de Dios se encuentra en Dios mismo. Y la única manera de recibir esta vida zoe, la vida eterna de Dios,
solamente era posible a través de Cristo Jesús. Diferente a la vida bios, como hemos escuchado, por ejemplo, cuando hablamos de biología, estamos hablando de bios y logos, logos tratado acerca de los seres vivos. Así que sabemos que tenemos vida bios, pero lo que no tenemos es la vida zoe, la vida eterna. Por eso es que a través de Jesús nos ha sido dado el regalo de la vida eterna. Dice, para que todo aquel que crea en él no se pierda. Lo cual quiere decir que el hombre al separarse de Dios está en peligro de ser destruido en este mundo y por toda la eternidad. Por esa razón es que Jesús vino a salvarnos. Es decir, la humanidad necesitaba salvación. La humanidad estaba perdida y camino a la destrucción en este mundo y estar separada de Dios por toda la eternidad. Por esa razón es que Jesús vino a morir en esa cruz. En esa cruz Él fue juzgado en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar para recibir el juicio de Dios por causa de nuestros pecados y maldades. Aún las personas que se consideran buenas personas y que piensan que no han hecho nada malo para quedar separadas de Dios por toda la eternidad, aún en ese caso también tú necesitas salvación, porque hemos nacido en este mundo con una naturaleza que está condenada a la muerte. Nosotros lo sabemos, nos vemos al espejo y vemos cómo hemos envejecido, cómo nuestro cuerpo es frágil, enferma y finalmente muere. Así que podemos darnos cuenta, desde luego, que estamos en camino a la muerte y a la separación de Dios por toda la eternidad. Así que por eso dice que Dios nos amó tanto que nos dio un regalo de vida eterna, pero también a través de Jesús nos dio su justicia. Es decir, Jesús, al ser juzgado en nuestro lugar en esa cruz, hizo que todas nuestras deudas hayan sido pagadas. Todo lo que nosotros hemos hecho en esta vida y aún podemos hacer mientras vivimos en contra de lo que Dios quiere, ofendiendo a Dios y haciendo daño y mal a otros, todo eso ya ha sido perdonado por causa del sacrificio de Jesús. Así que también Jesús nos ha sido dado para hacer nuestra vida y por tanto nuestra justicia. Cuando tú recibes a Jesús, tú ahora vienes a ser justo para Dios. Dejas de ser un pecador. Cuando tú crees en Jesús y tú crees que Él murió en tu lugar y te representó y tomó nuestro lugar, llevando el juicio de Dios de nuestros pecados y maldades, pues ya no hay deuda que pagar. Hemos sido perdonados. Y esta es la gran noticia del amor de Dios. Esta es la gran noticia a la que Dios le llama evangelio en la Biblia. La palabra evangelio es una palabra griega, por eso es una palabra que es extraña para nuestra cultura, porque es una palabra griega, y la palabra griega evangelión, de la que se traduce evangelio, significa gran o buena noticia. Así que a través de esta buena noticia, Dios está anunciando lo que ya hizo a nuestro favor para que nosotros recibamos este regalo, recibamos la vida misma de Dios, y al recibir su vida y poner nuestra confianza en el sacrificio, en la muerte y la resurrección de Jesucristo, nosotros ahora venimos a ser justos y dignos del amor de Dios. Así que este es un regalo que Dios te ofrece. Pero como estoy enseñando, todavía tienes que tomar una decisión. Muchas personas piensan que Jesús murió en esa cruz por todos, ya entonces estamos todos, de esa manera todos estamos beneficiados. Pero la Biblia dice que hay una condición para que tú puedas recibir, y es que le creas y desde luego que recibas. Así que si tú no recibes como un regalo, si tú no lo recibes, lo estarás rechazando. Si tú no lo recibes, lo estarás ignorando. Tienes que tomar una decisión. Es tu decisión y es tu elección. Es algo a lo que nadie te puede obligar. No tiene caso que tú lo hagas porque alguien te presiona o sientes la obligación de hacerlo. Solamente podemos recibir algo que en verdad necesitamos y deseamos para nuestra vida. Por eso es que quiero invitarles, queridos amigos, para que tú en este momento vengas a recibir este regalo que Dios te ofrece de vida eterna, porque lo que vamos a ver entonces es que el deseo de Dios es tenernos a nosotros con Él por toda la eternidad. La Biblia nos habla de que en realidad después de la muerte continúa nuestra existencia
Y en la resurrección nosotros recibiremos un cuerpo glorioso que dará continuidad a nuestra vida en la tierra. En realidad, como veremos a continuación, en realidad nuestro destino no es estar en el cielo, nuestro destino es estar aquí en la tierra con un cuerpo resucitado. Así que por esa razón la vida eterna hace posible que nosotros en el día de la resurrección que anuncia la Biblia, aquellos que murieron creyendo en Cristo recibirán un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, un cuerpo que estará facultado para estar con Dios por toda la eternidad. Así que quiero invitarte para que tú dejes de vivir en incertidumbre y temor por tu futuro, por tu existencia. Seguramente en algún momento tú te has preguntado qué va a pasar en aquel momento en que tú vayas más allá de la vida de este mundo para entrar en la eternidad. ¿Qué va a pasar con tu destino por toda la eternidad? Tú hoy puedes tener la seguridad que al recibir la vida eterna de Dios, estarás destinado para estar con Dios por toda la eternidad, no en el cielo, sino en la tierra, porque en el cielo será temporal, pero seremos resucitados para estar con Jesús aquí en la tierra, para dar comienzo a una nueva era, a lo que la Biblia le llama un reino de 1000 años en que Cristo gobernará sobre la tierra en el futuro. Así que quiero invitarte para que tú recibas en este momento este regalo de vida eterna. Quiero invitarte para que me acompañes, te unas conmigo y ores recibiendo. La Biblia nos dice también en Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Nos dice lo siguiente: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que acompáñame ahora y vamos a unirnos para orar y reconocer delante de Dios nuestra necesidad y recibirlo, este regalo que Él nos ofrece y todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Bien, acompáñame y di lo siguiente: en este momento, Señor, yo reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que no quiero vivir ya en temor ni incertidumbre por mi futuro. Reconozco que anhelo vivir por siempre, anhelo vivir por toda la eternidad. Así que en este momento vengo recibiendo, Señor, este regalo que tú me ofreces. Así que abro mi corazón para invitarte, Señor, que vengas a mi vida, reconociendo que he fallado, reconociendo que he pecado, que he cometido errores. Y te pido que me perdones, poniendo mi confianza en el sacrificio de Jesús. Así que te doy gracias por hacer que Jesús viniera a este mundo a morir en esa cruz por amor a mí y a todos nosotros. Así que, Señor, te pido que vengas a mi vida, que me perdones, y yo recibo ahora el regalo de vida eterna que tienes para mí. Te pido que entres en mi vida, que vengas a mi corazón, Señor, y cambies mi vida para siempre. Anhelo estar contigo por toda la eternidad. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora permíteme orar por ti mientras tú te invito a que cierres un momento tus ojos para que nadie te distraiga y tú puedas sentir la manifestación de la presencia de Dios. Bendito Señor, te doy gracias porque en este momento tú vienes manifestándote a nuestra vida. Tú vienes, Señor, abrazándonos. Tu amor se está derramando en nuestro corazón en este momento. Y tú nos estás dando testimonio que al recibir este regalo de vida eterna, nos haces hijos tuyos, nos haces hijos amados. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre, porque tú vienes ahora, Señor, para llamarnos a vivir vida nueva y abundante. Tú nos estás llamando ahora para recibir todo lo que has preparado para nosotros. Así que, Señor, te pido que bendigas la vida, nuestra vida, que bendigas la familia, bendecimos tu casa, bendecimos tu vida en medio de toda circunstancia. Desato el poder sobrenatural de Dios para traer una respuesta a tu vida en estos momentos por causa de cualquier necesidad o por cualquier circunstancia que tú estás viviendo. En el nombre de Jesús te bendecimos y damos gracias a Dios por tu vida. Gracias, Señor, está hecho. Así es, está hecho. Gracias, Padre.
destinados a vivir en el plan maestro de Dios. Esta es la segunda parte que estoy compartiendo de esta serie, en donde yo estoy hablando del anhelo más profundo que hay en nuestro corazón. ¿Te has preguntado cuál es el anhelo más profundo de tu corazón? ¿Qué es lo que tú anhelas y que en algún momento te ha parecido tan difícil o imposible de alcanzar? ¿Qué es algo que nosotros anhelaríamos en nuestra vida? Yo sé que hay muchas cosas que en este momento podemos necesitar. Yo sé que en este momento podemos estar en medio de alguna necesidad y lo que más nos puede interesar en este momento es dar respuesta a una situación que estamos viviendo en este momento, pero yo te hablo todavía de algo más elevado, de algo más que está más alto, y es cuál es el anhelo más grande que tú puedes tener en esta vida. Quizás haya personas que piensen, bueno, yo cómo anhelaría pues ser sano. Hay personas que por muchos años han estado sufriendo de trastornos en su salud. O a lo mejor hay personas que han estado sufriendo trastornos emocionales y viviendo en depresión, en tristeza, en menosprecio, con temor, con incertidumbre, y a lo mejor un anhelo de tu vida sería tener finalmente paz y que tú dejaras de vivir perturbado por lo que ocurre en las circunstancias que tú estás viviendo. Pero déjame hablarte de un anhelo que en realidad todos traemos en nuestro corazón, y es el anhelo de vivir por siempre. Esta fue la pregunta que me hicieron alguna vez hace más de 38 años y que me sacudió cuando yo era ateo y yo no creía en Dios. Alguien me dijo, ¿no te gustaría vivir para siempre? Y esta pregunta me sacudió. Yo en realidad había decidido dedicar mi vida para un cambio social en México, y sabía que al buscar un cambio social en México ponía en riesgo mi vida y que aún podría yo perder la vida. De hecho, sufrí un atentado en el cual yo pude haber muerto te estoy hablando de hace más de 38 años. Yo no entiendo por qué en ese atentado mi vida fue librada de la muerte. Yo he tenido 3 experiencias por lo menos en que pude haber muerto desde que nací y a lo largo de mi vida, pero en particular este atentado que estuve a punto de perder la vida por razones políticas, me quedé siempre con la duda, ¿por qué no? ¿Por qué fue que yo sobreviví? Y cuando yo finalmente conocí el amor de Dios, pude entender que Dios tenía un plan para mí, que había tenido misericordia de mí. Siendo yo ateo y no creyendo en Dios, Dios había tenido misericordia. Y el día que yo lo conocí, pude recibir la respuesta a esta pregunta que yo me hacía. Y seguramente que así como yo me he preguntado, seguramente tú también lo has hecho, y seguramente el anhelo más grande de tu corazón sería pues vivir por siempre. Como me preguntaron, ¿no te gustaría vivir por siempre? Y podemos recordar, bueno, lo que ocurrió con esta pandemia del COVID-19, podemos recordar el pánico en que se vivió en este mundo por 3 o 4 meses de encierro, donde llegamos a pensar que salir a la calle, estar en contacto con otras personas, podía ser un peligro para nuestra vida, y muchas personas buscaron salvarse a sí mismas, buscaron tomar ciertos cuidados, pensando que con eso podrían preservarse y podrían evitar morir. Y esto nos habla de que en algún momento de nuestra vida, por lo que está sucediendo, pues lo que resulta más importante es sobrevivir a lo que está ocurriendo en este mundo, ¿no te parece? Pues hay algo todavía más poderoso, y es sobrevivir a la muerte. A la muerte. La Biblia dice que para los hombres está determinado que todos los hombres por una vez, dice, mueran y vayan al juicio. Si la Biblia declara que todo hombre en este mundo morirá y será llevado a un juicio de parte de Dios. Es una cita universal que tiene toda persona en este mundo, crea o no crea. Pero entonces el anhelo nuestro es ese, sobrevivir a la muerte. Y de hecho, todo el cuidado que tenemos de nuestra salud, y cuando atendemos los trastornos de salud y buscamos curarnos, es porque en realidad no solo nos sentimos mal, queremos sobrevivir a la muerte. Cualquier cosa que amenace nuestra vida, sea un trastorno de salud o sea una situación donde
no tengamos los medios para vivir en este mundo, nos hace pensar en sobrevivir. Es un instinto que está en nosotros, un instinto de sobrevivencia. Yo quiero hablarte entonces de este plan maestro de Dios que nos ha destinado para estar con Él por toda la eternidad. Y quiero que veas en la Biblia, primeramente aquí en el Evangelio de Juan, en el Evangelio, en el Romanos capítulo 2, en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 2, lo que nos dice acerca de la inmortalidad. Aquí nos dice cuando está hablando la Biblia acerca del plan de Dios para salvar a la humanidad. En el libro de Romanos es un tratado que yo te recomiendo que leas para que tengas todo el plan de Dios de salvación y de transformación para la vida de cada persona y de la humanidad. Y aquí cuando está hablando de esto, nos dice aquí la escritura en el verso 9, cuando nos está hablando de la incredulidad que hay en nosotros, nos dice en el verso 5, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, nos dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice que por causa de la dureza de rechazar este plan de salvación, las personas están en peligro de entonces ser juzgadas de acuerdo a sus obras. Y de acuerdo a sus obras nadie se va a salvar, porque toda persona que ha nacido en este mundo nace pecador. Entonces nos sigue diciendo, el cual, verso 6, pagará a cada uno conforme a sus obras, dice. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces nos habla de cómo en nuestro corazón hay un anhelo y buscamos en lo más profundo de nuestro corazón, como dice aquí, vida eterna. Claro que si buscamos en el fondo, en lo más profundo, como algún amigo me dijo, pues nadie se quiere morir. Claro que no, nadie se quiere morir. Y cualquier peligro que nos amenaza, deseamos sobrevivir y continuar viviendo en este mundo. Pero hay algo más maravilloso todavía que es vivir en este mundo y sobrevivir en este mundo, y es sobrevivir a la muerte y por tanto entrar en la inmortalidad a la cual Dios nos ha destinado. Este es el sueño de la humanidad, ser inmortal. La gente no quiere envejecer, la gente quisiera hacer retroceder el tiempo, aún cuántos anhelarían rejuvenecerse. Por eso, porque el deseo de vivir por siempre, el anhelo del corazón del hombre, es lo que nos dice la Biblia. Entiende perfectamente Dios este temor e incertidumbre en que vive la humanidad, y por eso declara vida eterna a los que perseverando en hacer lo correcto. No se refiere a que por tus obras te vas a salvar, sino lo correcto es reconocer que solamente Dios me puede salvar, que yo no me puedo salvar a mí mismo, solamente Dios me puede salvar, y ya lo hizo al traer a Jesús a morir en esa cruz. A través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, Dios ya nos ha salvado. Y como veíamos, todavía tú tienes que elegir si quieres este regalo o lo vas a ignorar y lo vas a rechazar. Entonces nos habla de esto, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Hemos sido destinados por Dios y Dios quiere que nosotros lleguemos a ese destino que Él tiene de gloria, honra e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad. Está hablando de grandeza, de ser honrados y de vivir por toda la eternidad. Vivir, como dice aquí, salir de la mortalidad para entrar en la inmortalidad. También hay una escritura muy interesante en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10, que nos habla de este anhelo del corazón del hombre. Segunda de Timoteo, versículo 1, verso 10 dice, cuando está hablando del regalo de la salvación, de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Porque la Biblia, cuando habla de la gracia, es un término que también no forma parte de nuestra cultura, pero es una palabra griega que se traduce de la palabra griega charis, que significa gracia, y la palabra gracia es la alegría, el placer y el deleite que produce un regalo. Así que cuando la Biblia nos habla de la gracia, nos está hablando de la alegría, el deleite y el placer que produce el regalo de recibir la vida eterna, la vida de Dios mismo que nos va a transformar y que nos va a dar seguridad y certeza por toda la eternidad. Cuando habla de esta manera de la gracia, dice aquí la Biblia,
en 2 Timoteo 1:10 dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjate cómo Jesús antes aún fue destinado para que a través de él tuviésemos vida eterna. Y dice, verso 10, pero que ahora, habla de la gracia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Por la aparición, nos ha sido dada por la aparición, dice, de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, Salvador, necesitamos un Salvador. Si reconocemos que hemos fallado, que estamos en pecados y maldades, necesitamos un Salvador. Por eso Jesús venía diciendo, yo no he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Esto se lo decía a las personas religiosas que ponían confianza en sus buenas obras, creyendo que eso les haría ser aprobados por Dios. Pero aquí nos dice que necesitamos un Salvador. Si tú reconoces que necesitas un Salvador, entonces quiere decir que lo que tú hagas no será lo que te va a salvar, sino la obra de un Salvador a tu favor. Así que nos está hablando de nuestro Salvador Jesucristo y dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos dice que a través de Cristo Él sacó, hablando de sí mismo, de su propia vida, de la vida de Dios, la vida eterna, sacó de sí mismo, dice la inmortalidad y la vida eterna. Así que al recibir a Jesús, yo lo que recibo es inmortalidad y vida eterna. Y bien, pues así que vamos entonces al considerar este plan maestro desde la creación de Dios, en respuesta a este anhelo del hombre, porque en lo profundo de nuestra conciencia, desde que nacemos con la conciencia de que Dios existe, pero nos sentimos lejos de Dios, vivimos lejos de Dios, lo rechazamos, levantamos una barrera, pero en nuestra conciencia sabemos que estamos en peligro y que necesitamos de Dios mismo, de su propia vida y de vida eterna e inmortalidad. Por eso es que, entonces, en este plan maestro de Dios, quiero primeramente, como vimos en el episodio anterior, mencionar 4 aspectos muy importantes de este plan maestro para entender cómo el Señor nos lleva a través de su plan por medio de Cristo Jesús, quien ha sacado vida eterna e inmortalidad para nosotros, el ser destinados para estar con Dios por siempre aquí en la tierra. Entonces, número 1, fuimos creados igual a Dios para reinar, como vimos, y sujetar la tierra. Fuimos creados igual a Dios. Número 2, en este plan maestro fuimos creados con la facultad de representar a Dios. Es decir, nosotros recibimos de Dios, la humanidad, el derecho legal a gobernar y sojuzgar la tierra, pero consiste en que Dios dependió del hombre al crearlo, Dios dependió del hombre al crearlo para que a través del hombre fuera gobernada la tierra y la creación. Dios eligió limitarse a sí mismo al poner a alguien en su lugar que lo representara. Representar es volver a presentar, es decir, a través del hombre Dios estaba presentándose ante la creación. Cuando la creación veía al hombre, le parecía ver a Dios, pero no era Dios. Era igual a Dios, pero no era Dios, y estaba ahí en la creación presentando a Dios ante la creación, un hombre que había sido creado para vivir con Dios de manera inmortal. Pero el hombre recibió la facultad el libre albedrío, la libertad para decidir y escoger. Es decir, Dios se limitó al poner al hombre a la cabeza de la creación para que reinara y sojuzgara. Y Dios se limitó a dándole al hombre esa autoridad y esa facultad para gobernar. Así que por esa razón el hombre no estaba programado como un robot o una marioneta que le jala los hilos y tú eres quien en realidad lo maneja, sino Dios le dio al hombre esa libertad de escoger. Aún el hombre tendría la libertad de elegir separarse de Dios, que fue lo que hizo. Cometió un grave error y lo hizo, pero eso prueba que el hombre es libre y que Dios no va a obligarte a nada
y que Dios no va a hacer que tú vivas obligado o presionado a hacer algo. Mucha gente huye de Dios porque no quiere sentirse obligada. Yo te tengo una gran noticia. Dios no trabaja así. La Biblia dice, ve por favor Filipenses capítulo 2, verso 13. La Biblia dice que la manera en la cual Dios trabaja en una sociedad con el hombre es que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no manipula ni presiona, produce en nosotros. Al tener la vida de Dios, vamos a tener el impulso de esa vida. Vamos a ser como Dios es. Ser igual a Dios es como Dios es. Pensar como Dios, sentir como Dios, hacer lo que Dios hace. Eso es lo impresionante de tener la naturaleza de Dios. Por esa razón es que después que el hombre se separó de Dios, lo que hizo Dios, el paso siguiente fue traer su propia vida, porque el hombre fue incapaz en la creación de estar unido y permanecer unido al amor de Dios. Necesitaba la naturaleza que nos ha sido dada a través de Cristo Jesús, la vida eterna, porque al tener la naturaleza tendremos la capacidad, y es una capacidad sobrenatural de vivir la vida de Dios y de ser como Dios es. Esto es algo sorprendente, pero piénsenlo bien. Reconocer una vez que hemos recibido a Jesús y hemos nacido de nuevo, reconocer que somos hijos de Dios es algo que es asombroso. ¿Quién se atreve a decir que es un hijo de Dios? Por eso muchas personas religiosas no tienen la autoridad ni la convicción de decir que son hijos de Dios, porque para ser un hijo de Dios tú necesitas nacer de nuevo y recibir la vida eterna de Dios. Y esto no te es dado por lo que hagas, esto es dado porque tú creas, como nos dice Juan 3:16. Tú lo vas a ver a lo largo de la Biblia, que es vivir por fe, que es vivir con la seguridad, la certeza de tener la vida de Dios mismo, lo que nos hará vivir confiados. Así que, por tanto, entonces, en este segundo punto del plan maestro de Dios, podemos ver entonces que el hombre tiene esa facultad y esa libertad para escoger libremente. Y por esas razones que hubo consecuencias cuando el hombre se apartó de Dios y se separó de Dios. Número 3, vimos a través de este plan maestro cómo hay un enemigo que odia a la humanidad y que tomó la forma de una serpiente en el huerto del Edén. Si tú abres tu Biblia en Génesis capítulo 3, te darás cuenta que vino una serpiente que en realidad no era una serpiente, sino era el diablo, era Satanás mismo tomando esa apariencia, mimetizándose, tomando una apariencia engañosa para engañar a la mujer en el huerto. La Biblia nos dice cómo la serpiente se acercó a la mujer y le preguntó, ¿con qué Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles de este huerto? Y entonces fue un acercamiento buscando su atención, hablando de Dios. Entonces, no todo lo que habla de Dios significa que realmente habla de parte de Dios. La serpiente mencionó a Dios, pero en realidad lo hizo para contradecir a Dios. Cuando la mujer le contestó, no, no, sí podemos comer de todo, excepto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esa es la conversación que a la serpiente le interesaba tener con la mujer, que ella hablara de ese árbol. Ah, con que no pueden comer. Y entonces cuando la mujer le aclara, no, sí, sí podemos comer, excepto de un árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos dijo que si comemos de ese árbol y le tocamos de ese fruto, moriremos. Y entonces la serpiente ataca y dice, no es cierto, no morirán. Y contradice lo que Dios le había dicho. Entonces encontramos aquí que este enemigo lo que en realidad buscaba era hacer que el hombre perdiera su corona, derrocar al hombre como cabeza de la creación. Cuando la mujer y luego el hombre come de este fruto, dice que se abren sus ojos, porque la oferta de la serpiente fue, no, lo que pasa es que Dios está reservando algo. Lo que pasa es que Él sabe que si ustedes comen de ese fruto, sus ojos van a ser abiertos y serán como Dios. Entonces le hizo la serpiente dudar de Dios, tener sospecha de que Dios no estaba siendo verdadero con ellos. Así que esta duda fue lo que hizo que la mujer perdiera su atención en lo que Dios les había dicho y no permaneciera en lo único que Dios les había mandado que no hicieran. Era lo único que ellos
era la única manera en que ellos podrían usar su libre albedrío, su libertad de elegir correctamente. Al negarse a comer de ese fruto, estaban eligiendo permanecer unidos a Dios, permanecer oyendo lo que Dios les había dicho. Pero cuando escuchó la mujer lo que le dijo la serpiente, cambió su perspectiva. Dice que volteó a ver ese árbol y ya no lo veía como antes lo veía. Al oír y al abrirle el oído a la serpiente, cambió su perspectiva. Dice que después de todo no le parecía tan mal. Y dice que ese fruto de ese árbol se veía bien. Y dice que también le parecía atractivo a la vista. Así que como que ella dijo, pues no entiendo cuál es el problema. Y entonces la serpiente, al hablar en contra de Dios y contradecir lo que Dios había dicho, logró engañar a la mujer. La mujer entonces abrió su oído a la serpiente y cerró su oído a Dios. Por tanto, aquí encontramos un principio y es: a quien oímos es a quien obedecemos. Y aquí hay una guerra, una batalla espiritual librándose por tu vida, por influencia en tu vida. Y depende a quien tú oigas, será en realidad a quien tú obedezcas. Por eso Dios nos ha dado su palabra para que a través de su palabra tú escuches el plan que Dios tiene para ti, permanezcas oyendo y creyendo lo que Dios te está diciendo. Cuando tú le abres el oído a Dios, se lo cierras a la serpiente. Pero hay un conflicto espiritual, hay una guerra donde ese enemigo que odia a la humanidad, que logró separar al hombre de Dios, que lo enemistó en contra de Dios y lo puso en contra de Dios, esa serpiente en realidad odia a la humanidad. Por eso aquí podemos ver entonces que necesitamos, por tanto, permanecer, necesitamos nosotros en este plan maestro, necesitamos desarrollar la habilidad de permanecer unidos a Dios una vez que hemos recibido vida nueva y abundante. Necesitamos discernir en nuestra vida esa influencia maligna, esa influencia destructiva y rechazarla para permanecer en lo que Dios nos ha dicho. Así que nosotros todo el tiempo elegimos creer a Dios y por tanto obedecerle, o cerrar nuestro oído y obedecer la voz de la serpiente. No hay otra voz. Solamente es: o le abres tu oído a Dios o se lo cierras. Le cierras tu oído a la serpiente o se lo abres. Pero tú decides, finalmente, tú decides. Así que por eso el Señor Jesús dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Juan capítulo 10, verso 10. Él dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que el Señor está declarando abiertamente que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que de esta manera Él nos hace discernir cómo todo el bien de Dios viene por causa de Dios. La Biblia dice que del Padre proviene toda buena dádiva y todo regalo perfecto, que Él no cambia. Así que todo el bien que puede venir a nuestra vida solo puede venir de Dios. No puede venir de ningún otro lado, solamente de Dios. Si tú lo crees y si tú vives de acuerdo a eso, tu vida será transformada y permanecerás unido al amor de Dios. Y en cuarto lugar, podemos ver entonces que esta separación del hombre quitó su corona y le entregó a la serpiente la autoridad que Dios le había dado a él. Por tanto, lo que vemos aquí es que el hombre estaba destinado, como nos dice la Biblia, finalmente a ser destruido. Y Dios finalmente detuvo ese camino destructivo a través de Cristo Jesús. Tú puedes leer ahora en el libro del Génesis cómo Dios habla de esto en el capítulo 3, en el verso 17. Y como aquí nos dice, como dice Romanos, que por causa del pecado del hombre, de su separación, entró la muerte. Por causa del pecado entró la muerte, porque Dios no hizo al hombre para morir, lo hizo para vivir. Y le puso en el huerto un árbol de la vida, para que cada vez que el hombre eligiera alimentarse de ese árbol, viviera y estuviera por siempre con Dios. Si le desobedecía y comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre estaría decidiendo separarse de Dios. Génesis capítulo 3, verso 17. Observa lo que le dijo al hombre. Le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, le dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás, dice, de ella todos los días de tu vida. Así que podemos ver aquí que el hombre, al separarse de Dios, también separó la creación.
Él era el que estaba a cargo de la creación y él entregó la creación. Al corromperse, hizo que la creación quedara corrompida también. Por eso dice que la tierra, a partir de ese momento, tendría que ser trabajada y que aún habría maldición sobre la tierra por causa del hombre. La palabra maldición significa separación. Así que la tierra quedó separada porque el hombre se separó. Y nos dice que sería para el hombre ahora doloroso sobrevivir en la tierra, porque como se separó de Dios, dejó de disfrutar de todo el bien y la abundancia que había en el huerto. Tuvo que ser sacado del huerto, porque Dios no podía preservar al hombre en esa condición. Les ponía yo el ejemplo, ¿qué caso tendría tener algo echado a perder en el refrigerador? Cuando la gente encuentra que en su refrigerador hay algo que se echó a perder, lo tira a la basura, no tiene caso preservar algo que está echado a perder. Pues eso fue lo que pasó con el hombre. No era conveniente que el hombre fuera preservado en esa condición corrompida. Necesitaba ser rescatado de sí mismo, de esa naturaleza corrompida que lo llevaría a la enfermedad y a la muerte. Por eso Jesús murió en la cruz. Y nos dice después, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y aquí vemos cómo Dios da una sentencia. Simplemente Dios da la sentencia de lo que el hombre había hecho. Simplemente dejó al hombre vivir en la consecuencia de su propia decisión. El hombre dejó de ser inmortal y se volvió mortal. Y le dice Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora el hombre tendría que trabajar duro para sobrevivir en la tierra, pero dice, hasta que vuelvas a la tierra, hablando de que su vida sería ahora temporal y pasajera. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que aquí vemos que lo que ha traído enfermedad y muerte a este mundo no fue Dios. Dios no creó al hombre para eso, no lo destinó a la enfermedad y a la muerte. Lo que pasó es que fue el hombre quien abandonó el plan maestro de Dios, entró en su propio camino y por tanto hizo que entrara el pecado, entrara la muerte y por eso el cuerpo enferma y finalmente muere. Así que estaremos viendo en esta serie en qué consiste este plan maestro de Dios que nos llevará a vivir con Dios por toda la eternidad, a vivir con Dios por toda la eternidad. Y quiero, en conclusión, considerar contigo, porque vamos a ver en el siguiente episodio lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15 cuando se refiere a la vida después de la muerte, cómo se refiere a la resurrección, que es nuestro destino, que es la próxima estación que nos espera a los que ya hemos nacido de nuevo y hemos sido salvados y rescatados por medio de Cristo Jesús. Sí, así es, viene la resurrección, que significa que tendremos un cuerpo que se describe en Primera de Corintios 15 como un cuerpo celestial y como un cuerpo glorioso, un cuerpo como el que Jesús recibió cuando él resucitó. Esto es asombroso porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y sabemos que Jesús vino como hombre, vino en forma humana. Él siendo Dios tomó forma de hombre, forma humana, para poder representarnos y morir en esa cruz. Solo era posible hacer justicia de parte de Dios haciendo que uno muriera por todos. Eso fue lo que ocurrió y por eso Jesús tenía que tomar un cuerpo humano. Pero la Biblia dice que al tercer día resucitó y esto quiere decir que su sacrificio fue aprobado, porque recuerden que bajo el Imperio Romano la cruz era la manera, el método de ejecutar a delincuentes, a malhechores, como le llama la Biblia, a todo aquel que intentaba insubordinarse y rebelarse al Imperio Romano. Era la manera de ejecutar la sentencia de muerte a aquellos que trastornaban el sistema o amenazaban el sistema del Imperio Romano. Así que miles de personas murieron en la cruz bajo el Imperio Romano. Pero en este caso la muerte de Jesús fue distinta, porque él murió en esa cruz llevando
en sí mismo los pecados y maldades de toda la humanidad, representando a toda la humanidad para dar comienzo a una nueva creación, porque con su resurrección Jesús fue aprobado el sacrificio y por tanto dio derecho legal para la resurrección. Por eso la Biblia le llama las primicias de la resurrección. El primero que resucitó de la muerte en la historia de la humanidad fue Jesucristo. Y por cuanto Él resucitó, dice la Biblia en Corintios 15, nosotros también resucitamos si seguimos creyendo y permanecemos creyendo en Él. Así que quiero, en conclusión, hablarte del momento de la resurrección, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, en la carta a los Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia, dice, para que no estén tristes por causa de aquellos que han partido, han muerto en este mundo, han partido, pero se han ido a la presencia de Dios. Bien, así que vamos allá a Tesalonicenses, ahí en segunda de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 en el verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, nos dice lo siguiente. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Se refiere a los que han muerto, que parece como si durmieran, en el sentido de que el cuerpo ha muerto, pero en el día de la resurrección recibirán un cuerpo que tendrá vida por toda la eternidad. Dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es que este es el propósito final de Dios, que nosotros estemos expectantes por la era que viene sobre la humanidad que ha recibido a Cristo. Los que han recibido su salvación, viene una nueva era y se vivirá aquí en la tierra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nos está diciendo que vendrán los que murieron creyendo en Jesús, recibiendo su salvación, vendrán con él. ¿A dónde vendrán con él? ¿De dónde vendrán con él? Pues vendrán de los cielos, donde su estancia será temporal, vendrán de la presencia misma de Dios para estar aquí en la tierra y reinar aquí en la tierra. Dice que vendrán con él finalmente a la tierra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él, dice. Por lo cual, en conclusión, les decimos esto en palabra del Señor. Esta es palabra que el autor de esta carta recibió de parte de Dios, para que nosotros entendamos nuestro destino y lo que viene en el futuro de la humanidad. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea que el Señor va a venir, y a este acontecimiento que es próximo y ocurrirá próximamente, le llama la Biblia el arrebatamiento de la iglesia. Dice que los que habremos quedado, los que no murieron en Cristo y permanezcan con vida cuando el Señor venga en el arrebatamiento llevándose a la iglesia para rescatarla de lo que vendrá sobre el mundo, dice, no nos adelantaremos a los que murieron. Entonces, primero resucitarán los que ya murieron en Cristo. Resucitar significa que serán levantados sus cuerpos de la muerte para tener cuerpo celestial y un cuerpo glorioso. Entonces, no son fantasmas ni zombies. Se trata de creyentes, de los que tienen la vida de Dios dentro, van a manifestar esa vida eterna, haciendo que su cuerpo sea restituido y dando continuidad a su existencia ahora en el cuerpo que antes fue mortal, ahora será vestido de inmortalidad. Así que nos dice, verso 16, primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea que se escuchará una trompeta y será la voz de un arcángel y será la voz misma del Señor a través de un arcángel. Y esta trompeta anunciará lo que ocurrirá cuando el Señor venga por su iglesia. Y dice que lo que va a pasar es que con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea que Él viene por su iglesia. Del cielo descenderá para venir por su iglesia que está en la tierra.
y vendrá por aquellos que murieron y fueron sepultados, pero que continuaron su existencia a través del alma y el espíritu, porque nuestra existencia no está en el cuerpo que murió. La existencia humana está en el alma y el espíritu. Por eso, aunque alguien murió, que significa separación del cuerpo, del alma y del espíritu, una persona que murió no ha dejado de existir. Lo que ya no tiene vida es su cuerpo, pero la persona continúa su existencia en el alma y en el espíritu. Cuando el Señor venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con los que murieron antes con Cristo en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Así que nos está hablando que vendrá, seremos arrebatados los que quedamos, los que quedemos en vida cuando el Señor venga por su iglesia, los que murieron serán resucitados y en ambos casos es lo mismo. Los que queden con vida recibirán un cuerpo inmortal, el cuerpo será transformado y de esto nos habla Corintios 15, será un cuerpo transformado en un cuerpo celestial y glorioso y los que murieron recibirán un cuerpo igualmente celestial y glorioso. En ambos casos es lo mismo. Ese es el resultado de tener la vida eterna de Dios en nosotros y tener la vida misma de Dios en nosotros. Así que este es el tiempo que viene, este es lo que se viene en el futuro de la humanidad. Hay un destino y Dios nos está llamando a entrar en este plan maestro para salvación. Por eso es que, en primer lugar, en conclusión, tenemos que entender, en primer lugar, que Dios nos está llamando a dejar de vivir con temor e incertidumbre en este mundo. Porque no solo se trata de sobrevivir en este mundo, sino sobrevivir a la muerte. Quiere decir que Dios tiene ese cuidado de nosotros. Así que quien dicta y dice la última palabra hasta cuándo nosotros vamos a vivir en la tierra, en este mundo, es algo que Dios tiene ya determinado. Tú tienes que confiar en Dios, que no es sobrevivir este mundo, es sobrevivir a la muerte y que Dios es el dueño de tu vida, Él cuida de ti y Él sabe hasta cuándo nosotros vamos a llegar. Pero aquí no se acaba nuestra vida continúa y continuará con el Señor aquí en la tierra por toda la eternidad. Número 1, Dios nos llama a salir del temor y de la incertidumbre a la muerte y sobrevivir, es decir, vencer de esta manera el temor a la muerte, porque muchas personas viven en este mundo con temor a la muerte. Por eso una filosofía en este mundo es aprovecha mientras estás con vida porque solo se vive una vez y la verdad es que no se vive solo una vez. La existencia continúa y tu destino está determinado de acuerdo a la decisión que tú tomaste y a la que nadie te puede obligar de tomar la vida eterna de Dios o de rechazarla. Y en siguiente lugar, tú puedes estar confiado en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo, porque Dios tiene cuidado de ti. Él tiene un propósito y un plan para tu vida. En ti ha puesto un extraordinario potencial. No hay nadie como tú en la creación. No hay nadie como tú en este mundo. Y Dios te ha destinado para cumplir un plan y un propósito en tu vida. Así que mientras estamos aquí, Dios nos llama a vivir de acuerdo a ese plan y ese propósito. Muy bien, pues te invito entonces para que continúes conmigo a través de esta transmisión de Vive Sin Límites, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda y los espero nuevamente en un nuevo episodio, tanto aquí a través de Facebook Live como en mi podcast Vive Sin Límites 2023. Les amamos, les bendecimos y